no solo la cantidad de mesas que habrá desplegadas en el país para esa elección del próximo 22 de octubre, sino que además a partir de hoy, 22 de agosto, comenzaba oficialmente la campaña para esta elección opositora. Para hablar de esta información, el despliegue que va a haber técnico, de personal, de testigos, de miembros de partidos que van a estar escogiendo a un representante para disputar esa elección presidencial en 2024, así como la campaña y todas las denuncias que ya han venido haciendo los precandidatos. Tenemos conexión vía Zoom con Eugenio Martínez, también conocido como Puskás. Él es periodista dedicado a la política y especialmente a la fuente electoral, toda una autoridad en la materia que siempre hay que consultar. Eugenio, es un gusto conversar contigo, bienvenido. Hola Lila, un gusto verte, escucharte. Igualmente, Eugenio, hablemos en primera instancia de la cantidad de centros de votación y de mesas. Algunos de los candidatos o precandidatos para esta elección tenían como principal preocupación que esta elección interna de la oposición, sin la participación del Consejo Nacional Electoral, podría terminar siendo una elección alejada del ciudadano, eh, porque quizás no iba a poder contar con ese despliegue tan amplio. ¿Es suficiente lo que ha anunciado la Comisión Nacional de Primarias como para garantizar que venezolanos en todos los rincones del país puedan participar? Bueno, primero decir que algunas peticiones que se hicieron sobre cantidad de centros y mesas eran técnicamente inviables, Uh -huh. sobre todo por el tiempo que hay para organizar la primaria. En todo caso, sobre el papel está resuelto el tema logístico y está resuelta la representatividad de la primaria. Es decir, va a haber centros de votación en el 98% de los municipios del país. Ahora bien, insisto en que esto es sobre el papel porque la mayoría de estos centros están ubicados en espacios privados y no podemos descartar que el 22 de octubre existe algún tipo de boicot hacia la primaria y que algunos o varios de estos centros de votación no puedan operar satisfactoriamente. En todo caso, si efectivamente no hay ningún tipo de problema, el despliegue técnico es lo suficientemente amplio como para decir que el evento no está limitado a zonas que son exclusivamente opositoras o que no son exclusivamente de clase media, que era uno Uh -huh. de los temores que existían. Eugenio, y hablemos entonces si bien la logística y la definición de los centros, ya eso está avanzado, la logística del personal que debe atender esos centros. ¿Cuánto tiempo es suficiente el tiempo para formarlos? Esa estructura que va a ser necesario para garantizar que si bien hay alguien que puso a disposición un lugar para que se diese esa elección, eso pueda operativamente funcionar y servir a todas esas personas que quieran manifestar su opción de voto. Sí, sin duda, estamos hablando de una logística desde el punto de vista de recurso humano muy compleja. Son 5.133 mesas las que están sobre el papel dispuestas a habilitarse el 22 de octubre. Aquí hay que recordar que la estructura electoral de la oposición venezolana, que llegó a ser muy robusta en el año 2015 con la Mesa de la Unidad Democrática y las elecciones parlamentarias de ese año, lamentablemente se fue desmontando paulatinamente. Y entre 2018 y 2022 esa estructura prácticamente desapareció. Primero, porque las elecciones no eran la prioridad de la oposición. Y segundo, por la migración forzada por la emergencia humanitaria compleja. Es decir, la estructura técnico, político, electoral de la oposición tiene que reconstruirse. La primaria va a servir para comenzar esa reconstrucción de la estructura técnica de la oposición, de la estructura de recursos humanos de la oposición
pero es un reto que todavía está por ver si logra cumplirse a cabalidad, no solamente por todo lo que se necesita en cuanto a miembros de mesa, sino también por todo lo que está alrededor de la logística de la elección. Por ejemplo, el envío de los materiales electorales a los centros y mesas que van a funcionar el 22 de octubre, la custodia de esos centros, el funcionamiento de la mesa antes, durante y después del 22 de octubre, el escrutinio y totalización Ujú. de los votos el domingo 22 de octubre. En fin, hay todavía tareas que son prioritarias y que le pueden servir a la oposición para el año 2024, en el sentido que en el 2024, en la presidencial de 2024, vamos a hablar, o estamos hablando, de 14.000 centros de votación, estamos hablando de Ujú. aproximadamente 25.000 mesas, 25.000, 30.000 mesas. La oposición necesita testigos, si no en el 100%, en la gran mayoría de esas mesas de votación. Sí, Eugenio. Y por otra parte, esto también requiere del ciudadano que tenga la disposición a participar en esta elección primaria, que se informe, porque no son los centros que tradicionalmente están dispuestos para procesos electorales que organiza el Consejo Nacional Electoral, y no está claro saber, por ejemplo, en dónde corresponde que cada uno de los ciudadanos ejerza el voto. ¿Cómo va a ser ese proceso, ese mecanismo cuál es la vía para saber en dónde tengo que votar, sobre todo si estoy en uno de esos municipios o parroquias en las que no va a haber mesas o centros de votación? Sí, esa es una de las tareas pendientes desde el punto de vista operativo, desde el punto de vista comunicacional de la Comisión Nacional de Primaria, que es la de informar cómo ha sido la nucleación de los centros de votación. Me explico. La primaria está abierta a todos los venezolanos que están inscritos en el registro electoral. Eso significa que está abierta a 21 millones de personas, Ujú. aunque en la práctica terminen votando poco menos de 3 millones, que es la estimación que se tiene. Sin embargo, el registro está abierto a todos los venezolanos que están inscritos en el registro electoral. Como decía antes, en una elección normal se habilitan 14.000 centros de votación. En este caso, se van a habilitar prácticamente menos de un tercio de los centros que tradicionalmente funcionan en una elección. Es decir, los electores que están ubicados en 14.000 centros ahora tienen que distribuirse en esos 3.008 centros de votación que se van a habilitar. Eso es lo que se llama nucleación. Le corresponde ahorita a la Comisión Nacional de Primaria, entendiendo que al menos va a haber un centro de votación en cada municipio, salvo dos casos en donde esto no ocurre, pero entendiendo que va a haber un centro de votación en cada municipio. Le corresponde ahora a la Comisión Nacional de Primaria informar primero la dirección del centro y segundo, le corresponde informarle a través de su página web, un mecanismo de búsqueda bastante sencillo, que todos los electores, por ejemplo, del municipio de Baruta, van a tener que votar en XXX puntos. Ujú. Y así con todos los municipios del país. Creo que es importante que las personas que tienen disposición a participar en la primaria sepan que aún necesitan conocer o buscar el centro de votación que tienen asignado, porque no es cualquier centro al que se puede ir y, como bien decías, no es el Ujú. centro que tradicionalmente se usa para una elección. Sí. Ahora, hablemos de la campaña que oficialmente comienza hoy y ya ha habido en actos de pre-campaña denuncias por parte de candidatos que han sido víctimas de agresiones en un país que tiene las condiciones que tiene el nuestro, en el que quizás el quehacer político, la estructura de los partidos se ha ido diluyendo. eh, ¿Cómo se está haciendo la campaña? Y además me gustaría también precisar esta solicitud que ha hecho Luis Ratti, eh, en referencia a María Corina Machado, para que el Ministerio Público emita alguna especie de orden de detención en su contra. ¿Qué puede haber con respecto no solo a las decisiones de inhabilitaciones? ¿Afectan o no esta campaña electoral? Y
desplazarse por el país para hacer campaña en una elección interna de la oposición, estando la oposición en las condiciones actuales? Sí, creo que aunque los candidatos han hecho algún despliegue desde el momento que formalizaron su candidatura hasta el día de hoy, a partir de los próximos 2 meses es en donde realmente se va a ver un mayor despliegue de recursos. Y eso seguramente y lamentablemente puede aumentar la violencia política. Estamos hablando que 8 de cada 10 venezolanos aspira a un cambio político. Uh-huh. Y lo que menos le convendría al gobierno venezolano es justamente tener a 13 personas, en este caso 13 candidatos a la primaria, dando vueltas por Venezuela, con las limitantes que tengan, hablando justamente de la posibilidad de un cambio político. Creo que lamentablemente tenemos que prepararnos para que la violencia política aumente, que generalmente es lo que vemos en cualquier escenario electoral en Venezuela, ¿no? Tampoco es Uh-huh. que esto es una novedad. Lo que se va a vivir de aquí a la primaria y de la primaria a la presidencial. Ahora bien, más allá de los problemas de logística que puede tener cada candidato para movilizarse por Venezuela, creo que lo más destacable es que la oposición retoma la ruta electoral, toda la oposición retoma la ruta electoral después de lo que ocurrió en 2021, donde hubo unos llamados a participar en las elecciones regionales y de gobernadores, unos llamados muy particulares, ¿no? Que no era muy claro si se estaba participando o no en la elección, y de buena medida de ahí algunos de los resultados. Creo que esta ruta de estos 13 candidatos le va a permitir a la oposición recomponerse ante los comicios del 2024 y los comicios de 2025, entendiendo que en 2025 tienen que escogerse gobernadores, alcaldes y diputados. Uh-huh. Así que toda la gobernabilidad del país se va a escoger en los próximos 2 años. Hablabas de las inhabilitaciones y, a diferencia de la primaria del año 2012, cuando la inhabilitación de Leopoldo López jugó un rol muy importante en el resultado de la primaria, en este caso la inhabilitación no está funcionando, primero como factor para disuadir al que ya estaba motivado a participar, a acudir a la primaria, Uh-huh. y segundo, no está ocurriendo una migración de electores del que está inhabilitado a otro que sí puede participar en 2024. Un caso totalmente diferente al año 2012. En el año 2012, tal vez la primera opción de triunfo la tenía Leopoldo López, hasta que la gente entendió que estaba inhabilitado, y eso hizo que eh, que la imposibilidad de López de poder participar en la presidencial de ese año hiciera que sus electores se decantaran por otra opción. No es lo que estamos viendo en estos meses de pre-campaña, cuando los candidatos, los electores que están dispuestos a apoyar principalmente a María Corina Machado y en menor medida a Enrique Capriles Radonsky, no les importa que Uh-huh. estén inhabilitados. Y creo que los últimos estudios de opinión pública dan dos claves importantes en la elección. Primero, las personas que tienen alta probabilidad de votar piensan que debe insistirse en la habilitación del ganador de la primaria para el año 2024. Ese es el primer caso. Pero también las encuestas sugieren que las personas con alta probabilidad de participar en la primaria, que creen que la oposición debe insistir en el que gane la primaria, pueda inscribirse en el 2024, también consideran que si en última instancia no se logra que el ganador de la primaria pueda participar en 2024, la oposición igual debe mantenerse en la ruta electoral el próximo año. Claro, pero Eugenio, eso has hecho, y me gustaría retomar este punto, porque has hecho hincapié en lo que piensa la gente que debería ocurrir, pero ¿qué piensan los Ujú. políticos? Porque esos 13 candidatos y hay una exigencia, la gente tiene la expectativa de que producto de estas reuniones, estos encuentros que se den, se defina esa ruta, ese plan de acción. ¿Qué va a pasar si, en efecto, gana alguien que tiene una inhabilitación? ¿Qué va a pasar si el que gana no está inhabilitado y posteriormente lo inhabilitan?
más allá de la Sí, expectativa que tiene la gente, que ha surgido de esas reuniones. claro, a ver, primero, 3 de 4 venezolanos opina que al final si al final el ganador de la primaria no es habilitado, la oposición tiene que escoger a otro candidato. En eso hay consenso. 3 de 4 opinan que esa es la vía. Ahora, cuando los propios ciudadanos les preguntan, ¿cómo escoges a un candidato que sustituya al que ganó la primaria? Ahí, entre los ciudadanos no hay consenso. Como Algunos entre los dicen que tienen que usarse políticos. encuestas. Los ciudadanos no tienen consenso y mucho menos los políticos. Hay al menos 3 grandes alternativas: escogerlo a través de encuestas, por consenso entre partidos, o que el ganador de la primaria sea el que vaya seleccionando a su sustituto. Si le das esas 3 opciones a los ciudadanos que están dispuestos a participar en la primaria y que tienen muy claro que el ganador de la primaria debe insistirse en que sea el candidato presidencial, ahí prácticamente se dividen en partes iguales, en 3 grupos. No hay consenso entre cómo resolver el problema entre los ciudadanos, tampoco hay consenso en cómo resolver el problema entre los políticos. Y de hecho, creo que vamos a llegar al año 2024 sin que exista un consenso concreto de cómo resolver el tema de las inhabilitaciones actuales y posteriores que puedan ocurrir de cara a la presidencial. Bueno, Eugenio, ha sido un gusto como siempre conversar contigo y quedará por ver cómo va a transcurrir esta fase de campaña de cara a las elecciones primarias del próximo 22 y cómo terminan de materializarse esas tareas pendientes que tiene la Comisión Nacional de Primarias para informar, para difundir y divulgar para los ciudadanos los centros, los mecanismos y además cómo ofrecerse como voluntarios, porque supongo yo que con esa cantidad de mesas desplegadas en el país y una estructura autogestionada, como ha sido llamada, de esta elección interna, se necesitará muchísima gente que voluntariamente se preste para atender la elección ese día. Pero no solamente para la primaria, también para la presidencial. O Uh-huh. sea, porque realmente la oposición tiene que recomponer toda su estructura político-electoral pensando en la presidencial y en las elecciones del 2025. @Puskas Eugenio Martínez, periodista especializado en la fuente política y electoral. Ya son las 7:28 minutos. Escuchamos un corte de la emisora y ya venimos.